Concepto. La enfermedad vascular cerebral se refiere a todo trastorno en el cual un área del encéfalo se afecta de forma transitoria o permanente por una isquemia o hemorragia, estando uno o más vasos sanguíneos cerebrales afectados por un proceso patológico. Epidemiología. Según el estudio BASID, en México se estima que la tasa anual de un primer evento vascular cerebral es de 14 casos por cada 100.000 habitantes en edades de 25 a 44 años, 64 casos en edades de 45 a 54 y esta última cifra se duplica cada 10 años. El 75% ocurre en pacientes mayores de 65 años. El envejecimiento de la población implica que el número absoluto de accidentes cerebrovasculares aumente. En México, el infarto cerebral es el tipo de evento vascular cerebral más frecuente. Sin embargo, el número de casos de hemorragia intracerebral y la subaracnoidea es mayor que el señalado en países desarrollados. Factores de riesgo. Se dividen en no modificables, como la edad, el sexo, contribuyentes, como alcoholismo, tabaquismo, sedentarismo y obesidad, y modificables o tratables, como hipertensión, diabetes y dislipidemia. Clasificación. Se divide en dos tipos mayores. Isquémico, normalmente ocurre por la obstrucción de una arteria en una región del cerebro, y hemorrágicos. Aparece cuando un vaso sanguíneo del cerebro se rompe súbitamente en el tejido circundante. El 80% de las enfermedades vasculares cerebrales son isquémicas y el 20% hemorrágicos. Analizaremos los de tipo isquémico. Según su duración, podemos encontrar la siguiente subclasificación. Accidente isquémico transitorio. Es un episodio transitorio de disfunción neurológica causado por isquemia focal cerebral, retiniana o de médula espinal, sin evidencia de infarto. Tiene que durar menos de 24 horas, aunque habitualmente la duración es menor a 1 hora. Evento vascular cerebral isquémico en sí. Se define como la evidencia de un infarto patológico con signos o síntomas focales neurológicos que duran más de 24 horas. La etiología de los eventos vasculares cerebrales isquémicos puede ser infarto aterotrombótico. Causa número 1. Ocurre principalmente en las bifurcaciones y confluencias de los vasos sanguíneos, como bifurcación de carótida interna y arteria basilar. Afecta generalmente el mismo territorio arterial y la clínica es progresiva. Infarto cardioembólico. Representa el 20% de los EBC isquémicos. Puede ser de origen mural, debido a un infarto agudo al miocardio o cardiomiopatía dilatada, o de origen valvular, por fibrilación auricular, carditis y estenosis mitral. Suelen ocurrir en la arteria cerebral anterior. Sospecharemos de este mecanismo si encontramos las siguientes características. Déficit neurológico máximo al inicio. A diferencia del resto de etiologías, como aterosclerosis, donde la presentación clínica es progresiva. Mejoría clínica espontánea. Se explica por la recanalización del vaso afectado. Su ausencia no excluye a esta etiología. Afectación de múltiples territorios arteriales. Los émbolos cardíacos son de gran tamaño, pueden afectar varios territorios arteriales al mismo tiempo, significando un déficit más severo. Transformación hemorrágica del infarto. Ocurre hasta en el 43% de los casos durante las primeras 24 a 96 horas. Es frecuente en infartos de gran tamaño. Para etiquetar un EBC isquémico como de origen cardioembólico, además de los estudios de neuroimagen, es de utilidad realizar un ECOG, electrocardiograma y monitorización cardíaca continua. Infarto lacunar. Este tipo de EBC isquémico es secundario a enfermedad de pequeños vasos como lipohialinosis. Se generan frecuentemente en ramas perforantes de arteria cerebral media, posterior y basilar. Tienen un tamaño menor a 15 milímetros en ganglios basales, tallo cerebral y diencéfalo. Una presentación de EBC con afasia, agnosia, hemianopsia o apraxia excluye este diagnóstico, ya que un infarto lacunar no da manifestaciones corticales. Según la zona neuroanatómica afectada en el infarto lacunar, puede derivarse en hemiparesia motora pura. Es la más frecuente, cuando se afecta el brazo posterior de la cápsula interna. Síndrome sensitivo puro, cuando se afecta el núcleo ventral posterolateral del tálamo. Síndrome sensitivo motor. Este es poco frecuente. Hemiparesia atáxica, cuando se afecta la protuberancia o brazo posterior de la cápsula interna. Disartria y mano torpe, cuando se ve afectada la protuberancia o brazo anterior de la cápsula interna. Otras causas menos comunes de EBC isquémico son hipoperfusión cerebral, disección arterial,
vasculitis y enfermedades protrombóticas como el síndrome de anticuerpos antifosfolípidos. El 25% es de etiología indeterminada. Los eventos vasculares cerebrales hemorrágicos pueden ser por daño vascular parenquimatoso o subaracnoideo. En ambos casos se encuentran factores de riesgo importantes como la hipertensión arterial sistémica, tabaquismo, alcoholismo, uso de anticoagulantes y malformaciones vasculares. Cuadro clínico. La presentación clínica puede darnos un cuadro muy florido. Se va a explicar según el vaso sanguíneo que se ve afectado. A continuación, un breve resumen de los síndromes vasculares según la arteria comprometida. La arteria cerebral anterior provoca una hemiparesia principalmente crural, reflejos atávicos, como prensión, rigidez y succión por afectación del lóbulo frontal, abulia, apraxia de la marcha e incontinencia urinaria. Si la arteria afectada es la cerebral media, lo que más frecuentemente ocurre, se presentará un cuadro con hemiparesia, pero en este caso faciobraquial, y hemianopsia homónima contralateral. Si se afecta el hemisferio dominante, puede haber afasia y alexia con agrafia. Si la arteria afectada es la cerebral posterior, aquí no hay hemiparesia ni faciobraquial ni crural, pero sí hay hemianopsia homónima con respeto macular, alucinaciones visuales, coreatetosis y hemibalismo si se afecta el subtálamo, alexia sin agrafia si se afecta el hemisferio dominante, dolor espontáneo en hemicuerpo y parálisis de tercer par craneal. Si los vasos afectados son perforantes, puede haber hemiparesia motora pura, déficit sensitivo puro, déficit sensitivo motor, hemiparesia con ataxia y síndrome de disartria mano torpe. Si los vasos afectados son los vertebrobasilares, hay hemiparesia y hemihipoestesia contralateral y daño ipsilateral de pares craneales, lo que se traduce en diplopia, mareo, náuseas, vómito, disartria y disfagia, inclusive hasta coma. Si el vaso afectado es la arteria carótida interna, se puede presentar un síndrome similar de arteria cerebral media, pero con aparición más progresiva y lenta. Puede haber amaurosis que dure escasos minutos. En cuanto a la enfermedad vascular cerebral de tipo hemorrágica, la hemorragia intracerebral se caracteriza por cefalea, deterioro abrupto del estado de alerta, déficit motor sensorial y crisis convulsivas, esto en pacientes con antecedente de hipertensión arterial sistémica. La mortalidad va del 20 al 70%. La hemorragia subaracnoidea puede ser traumática o espontánea. La principal característica es la cefalea súbita muy intensa, la más intensa de su vida. Se acompaña de náusea, vómito y pérdida transitoria del estado de alerta, inicialmente sin focalización, y a la exploración física puede haber rigidez de nuca o signos meningios. Tardan 6 horas en aparecer. Puede haber diplopía, tosis y midriasis por parálisis del tercer par craneal. La escala de Hunt y Hess sirve para determinar el pronóstico del paciente con hemorragia subaracnoidea secundaria a aneurisma. El grado 1 es asintomático o con cefalea mínima. Grado 2, cefalea moderada o grave y rigidez de nuca. Grado 3, somnolencia, confusión y focalización. Grado 4, estupor y hemiparesia grave. Y grado 5, coma profundo y descerebración. 50% de los pacientes fallecen y solo el 25% logra recuperar el nivel funcional previo a la hemorragia.